Bien, ahora que ya conocemos qué son los sistemas y qué son los sistemas complejos y los sistemas más sencillos, ahora vamos a hablar de las cualidades de alguien que va a pensar de manera sistémica. Esto es un cambio bastante fuerte, por lo tanto no pretendo que en una clase ya te conviertas así, pero te voy a decir un poco sobre cómo abordar este tipo de conceptos. Una de las principales características de un pensador que piensa en sistemas es que es una persona que entiende la complejidad de los sistemas, entiende que son mucho más difíciles de lo que parecen desde fuera y no propone soluciones rápidas a los problemas que existen, ¿vale? Esto lo vemos mucho en la política. En la política, no sé si serán pensadores a nivel de sistemas o no, pero por lo menos las estrategias que utilizan de comunicación no lo aparentan. No es posible arreglar el paro de un país con una sola solución, ¿no? Si hemos entendido bien lo que hemos explicado antes, no es posible, porque habrán consecuencias seguramente que no estamos viendo, ¿no? Hay gente que dice, no, vamos a elevar el salario mínimo. Bueno, puede ser una palanca para arreglar las cosas, pero, por ejemplo, en el salario mínimo, si lo subes, a largo plazo produce más paro a nivel económico. Eso es un resultado del sistema que no estabas predeciendo. Entonces, a nivel político, la mayoría de personas, de políticos, están pensando de manera no sistémica. Lo hacen quizá a propósito para simplificar las cosas a la mayoría de ciudadanos. Pero tú tienes que pensar al revés. O sea, no tienes que dar soluciones rápidas e intuitivas, porque la mayoría de soluciones para arreglar un sistema suelen ser además contraintuitivas. O sea, sé que un pensador sistémico no es un político, es casi lo contrario, ¿vale? Y cuando veas incluso a los políticos ahora, razona un poco más y entiende, no es tan fácil como crees, ¿vale? Todo eso al final un político, los incentivos que tiene es contentar a la mayoría de la población posible para que le vote, o enfurecer a una gran mayoría para conseguir sus votos. Un pensador sistémico sale de ahí, entiende que no todo tiene soluciones rápidas, sino que los sistemas son complejos y hay que aproximarlos con cautela y humildad. Es posible que hasta ahora hayas simplificado tu entorno, como hacemos todos, para intentar comprenderlo casi todo, porque de eso depende tu supervivencia. Es muy curioso porque la mayoría de personas, da igual la profesión que tengan, un taxista, un peluquero, más o menos entienden cómo va la economía. O eso es lo que creen. Porque la cabeza no es capaz de dejar espacios en blanco. No es capaz de decir, no tengo ni idea de economía, sino que han visto 4 puntos de información y deducen el resto. Es por ello que cuando empieces a ver la vida en sistemas, es posible, cuando los empieces a analizar, a entender, a poner las piezas del puzzle, te suceda el efecto Dunning-Kruger Effect, ¿vale? El efecto Dunning-Kruger Effect es un sesgo psicológico que básicamente lo que nos dice es que cuando empezamos a aprender sobre algo, nuestra confianza de lo que sabemos empieza a aumentar, ¿no? Y estamos aquí felices pensando que sabemos un montón, ¿vale? Esta es la confianza. Y esto es lo que vamos aprendiendo. Mucha gente se queda aquí. ¿Por qué? Porque no entiende a pensar con sistemas. Simplemente piensa, sí, la economía, otra cosa, son los malos, las empresas son las malas, los trabajadores son los que les pagan mal y yo soy un trabajador y soy una mierda, porque esto es una injusticia, me voy a rebelar. Es así. La mayoría de personas piensan porque con 4 puntos de inflexión que han aprendido, han deducido cómo funciona todo. Lo que te estoy planteando yo es que empieces a aprender un poco más sobre todos los sistemas que nos rodean, y eso está demostrado que cuanto más vayas aprendiendo, tu confianza sobre lo que sabes irá disminuyendo, ¿vale? Porque empezarás incluso a saber lo que antes no sabías y pensarás, pero si ahora que sé todo esto y antes estaba confiado y sabía mucho menos, ¿qué más me queda por aprender? Pues bien, es normal, pasará esto, llegará un punto en el que poco a poco, cuando empieces ya a aprender más y más, volverás a subir, pero esta vez con mucho más bagaje. Mucha gente cuando llega aquí, por ejemplo, le sucede el síndrome del impostor, porque su confianza, aunque sepan más que antes, su confianza ha bajado y piensan que alguien les va a pillar porque no saben, porque ven a toda esta gente que está aquí y dicen, hostia, si me pillan esos es que yo no tengo ni idea. Pero esto es un proceso natural, al que te vas a someter y es lo que hay. Una vez has visto y entiendes cómo funcionan los sistemas, es muy difícil de no verlo. Pero esto al final te va a dar más herramientas como emprendedor y empresario, porque vas a ver el mundo de una manera muy distinta. Y entenderás la complejidad. Y, por ejemplo, hay veces que hay gente que dice, a mí me pasaba mucho, yo quiero empezar también una empresa distinta sobre un campo que no tiene nada que ver con lo que llevo haciendo 5 años. Claro, estamos simplificando todo el sistema que tienen esas empresas montadas, porque luego te pones a ver, a mí me pasaba, yo quería empezar una empresa de software, viniendo de crear empresas de educación. Tiene nada que ver.
Es un sistema distinto, es un mercado distinto, con sistemas distintos, con partes distintas que no conozco, con fuerzas distintas, con clientes distintos. Es un mundo aparte. Entender los sistemas de esta manera te va a facilitar tener más humildad cuando te aproximes a este tipo de sistemas. Otra característica de los pensadores sistemáticos es que entienden que los sistemas cambian, por lo tanto son observadores de por vida. No lo aprenden una vez y ya está. No van a la carrera, estudian economía y ya está, sino las cosas cambian, las teorías cambian, el sistema evoluciona. Y las teorías y los modelos mentales que servían para describir los sistemas de hace 100 años no son los que funcionan para describir los de ahora, o por lo menos no todos. Una persona con pensamiento sistémico también es una persona humilde frente a la realidad compleja de nuestro mundo. Entiende que todo es mucho más complejo de lo que parece y se aproxima a estas nuevas realidades con mucha más humildad y curiosidad. Otra característica también que tienen los pensadores sistémicos es que somos más reflexivos, en el sentido de que entienden que la fuerza bruta no es la única solución para cambiar algo, ¿vale? Porque si esa fuera la razón, la fuerza bruta, la intuición, vamos rápido y ya está, crearíamos resultados no predecibles e incluso quizá peores, como fue el caso de los 102 sapos que acaban siendo 1500. Para alguien de fuera que no es pensador sistémico, quizá a un pensador sistémico lo ve como alguien que a veces pierde el tiempo, porque estamos literalmente pensando, dibujando, escribiendo, razonando, pensando antes de actuar, leyendo, descubriendo nueva información, ¿no? Hay días que yo me paso el día leyendo. Warren Buffett se pasa la mayoría de su tiempo leyendo y luego hace pocas decisiones pero muy acertadas, porque lo que hace es entender los sistemas de las empresas, de cómo funcionan, de cómo operan los mercados y luego al final toma una o dos decisiones de inversión. Por lo tanto, un pensador sistémico es capaz de ser más reflexivo y más pensador. Trabajo duro no es la solución. Trabajo inteligente sí. Si fuera el trabajo duro la solución, los currantes de obra serían los más ricos del mundo. Entonces es cuestión de que entiendas que estás en un sistema complejo, entiendas también que es un juego, el cual estás por descubrir, como decíamos antes. Es muy divertido porque vas viendo diferentes cosas, vas poniendo el puzzle en su sitio y poco a poco tomas decisiones inteligentes. Después de ser reflexivo, razonar dónde vas a poner el pie, tus decisiones son más implacables. Un pensador sistémico también se obsesiona con el pensar. Intentan pensar mejor. ¿Cómo consigues pensar mejor? Pues con modelos mentales. Son capaces de revisar sus modelos mentales, su forma de ver el mundo, las gafas con las que perciben todo, para mejorarlas y añadir incluso cualidades que les permitan ver otras cosas, ¿vale? Eso es un pensador sistémico. Espero que te conviertas en uno, te he abierto la puerta a un mundo maravilloso. Puedes tú seguir viendo cosas por ahí, investigando, aunque no se ha acabado esto, aún quedan clases por venir. Pero ahora hemos visto lo que son los sistemas complejos y quiero que te conviertas en un pensador sistémico. Así que vamos a continuar.